Bien, siendo yo artista plástico y visual y profesor de artes plásticas y visuales dedicado a todo el tema de la percepción, a todo el tema de la construcción de imagen y demás, aparte a otros campos del arte, y en mi interés y en mi proceso y en mi experiencia por relacionar varios campos del conocimiento, ya sean artísticos, ya sean filosóficos, etcétera, me ha interesado siempre la posibilidad de cómo se articula, cómo se aplica la concepción visual, plástico-visual, pictórica, si se quiere, incluso a varios lenguajes. En este caso, por ejemplo, al lenguaje de la cinematografía. Y me parece muy llamativo, me atrae tremendamente, siempre me atrajo la manera en que directores como en este caso Wes Anderson dan cuenta de esa posibilidad, de esa potencia, esa calidad visual, plástico-visual, estética, compositiva, conceptual compositiva en la cinematografía. Cómo se convierte en un cuadro vivo prácticamente, cómo se convierte en una imagen que además implica lo fotográfico, implica lo pictórico, implica lo compositivo, y donde el público va a verse en atracción, así conozca o no estos lenguajes compositivos, así esté formado el público o no, o las personas que se enfrentan al filme, así estén formadas o no, en conocimientos compositivos, visuales de configuración, etcétera, plásticos en este caso, artísticos en el sentido pictórico y demás, así no estén formados o formadas como personas en estos campos, va a haber una cuestión, y es que van a sentir una atracción a este tipo de composiciones. ¿Por qué? Porque el análisis que vamos a hacer es relacionado precisamente con algo que implica a la percepción misma en la manera en que nos relacionamos con el mundo, y que está presente claramente en la forma en que compone sus cuadros, digámoslo así, este director Wes Anderson. Y esto tiene que ver con lo que llamamos la teoría de la Gestalt o de la Gestalt, que aquí también tenemos un video donde ampliamos esa información en cuanto a esta teoría que se puede utilizar en términos de terapia, la terapia de la Gestalt o de la Gestalt, una línea que se formó fundamentalmente en Alemania y se popularizó gracias al filtro que pasa cuando atraviesa los Estados Unidos, pero además hay una parte que tiene que ver con la teoría de la Gestalt, en tanto teoría de la percepción, o sea, la manera en que percibimos el mundo. Pero en tanto que es una teoría de la percepción, también es una base fundamental, dado que tiene que ver con la percepción, con la manera en que nos relacionamos y captamos el mundo visualmente, pero no solo visualmente, solo que en este caso vamos a hablar de la mirada fundamentalmente. Dado que es una teoría de la percepción, es también una estrategia, digámoslo así, son unos principios o bases a tener en cuenta fundamentales para crear imágenes que van a ser percibidas. Pues por supuesto, si la teoría de la Gestalt lo que estudia es la percepción, nos va a dar también pistas, recursos y estrategias para lo que tiene que ver con configurar imágenes para la percepción humana. Cómo se relaciona y cómo se ve presente esto de manera increíble y fantástica en la cinematografía de Wes Anderson es lo que vamos a comentar a continuación. Bien, el trabajo que hice y que les quiero presentar y que les quiero compartir ha sido justamente tomar los principios de la Gestalt en términos compositivos, en términos de configuración, tal como los usamos en las artes visuales, y ver cómo se presentan en otros lenguajes, por ejemplo cinematográficos, y en este caso fundamentalmente en la forma, en el sello cinematográfico de Wes Anderson, que bien dicho sea de paso, hablamos aquí de lo que llamaríamos cine de autor, prácticamente directores de cine que tienen un sello en su cinematografía y que son estéticamente reconocibles. Entonces vamos a pasar por algunos principios y van a ver cómo increíblemente están en el arte, en la forma de componer y en las imágenes de cuadro prácticamente que configuran los filmes de Wes Anderson. En este caso tenemos entonces un primer principio y vamos a utilizar esta película que fue la última que se acabó de presentar, que es Crónica Francesa, y tenemos acá un primer principio, un principio fundamental en la teoría de la Gestalt, en la teoría de la Gestalt, que es el principio de simetría. Aquí lo vemos clarísimo y de hecho va a ser un principio transversal y básico. Lo vamos a ver ahorita en otros ejemplos en la cinematografía de Wes Anderson. Esta concepción de simetría parte justamente del equilibrio, parte de esa noción de orden, de esa noción de contrapeso, y nos hace sentir una situación
también de estabilidad. Digamos que hay un orden, hay una organización, hay un eje central. Una simetría como principio no implica necesariamente la concepción literal del espejo, en tanto que hay una línea divisoria y lo mismo exactamente que está de un lado, así mismo está del otro. No, la simetría en términos compositivos visuales se entiende como una cuestión de compensación de fuerzas. Quiere decir que, si bien no son los mismos elementos exactamente, la línea tiene que ser una línea así muy bien demarcada. Hay unos elementos de fondo, lo que tiene que ver con el espacio en general, que nos permiten asumir esta concepción simétrica, pero lo que nos interesa sobre todo es el equilibrio de elementos. Si hay un elemento de un lado, debe haber un elemento del otro, así no es exactamente el mismo elemento, sino que es un equilibrio de estos elementos. Esto es muy importante en la concepción de simetría y tenemos que entender que lo compositivo es también conceptual. Si en este caso se quiere hablar a través de esta, por ejemplo, pieza cinematográfica o de este cuadro, de producción, de orden, de estabilidad, de aquello que está regido, de aquello que es curioso, porque parecería que en esta cinematografía, en este sello de este director, hay todo el tiempo una relación con la rutina también, ¿no? Con las funciones, con los roles. Incluso casi todos los personajes son personajes con una concepción casi que obsesiva por el orden. De hecho, si tienen, así sean situaciones absurdas, para nosotros como espectadores o como espectadoras, los personajes asumen que esto se hace así, se hace de tal manera, tengo que bajar a tal sitio, tengo que hacer tal acción. Eso es una concepción de orden que está ratificada no solamente en el personaje y su rol, sino en la concepción conceptual de la composición. Entonces es muy interesante cómo el espacio, que es importantísimo en la cinematografía de Wes Anderson, el espacio es también un ente psicológico, digámoslo así. Es un rol, es un personaje más en la historia que se narra. Y nos ratifica esta casi que cualidad o característica obsesiva de los personajes, que siempre va a aparecer, que asumen un propósito y lo cumplen a toda costa, o que siempre tienen una regulación de pasos que siempre tienen una concepción de pasos para cualquier recorrido que hacen, para cualquier tarea que asumen, digámoslo así. Incluso en los diálogos uno se da cuenta que también hay una consecución donde los personajes parecen estar muy claros de lo que quieren, así se vayan por líneas de lo absurdo. La concepción simétrica nos permite entonces acompañar esa concepción de orden. Aquí lo ven en esta imagen muy claramente, incluso relacionada con la tipografía, que dicho sea de paso, en las nociones compositivas de este director, la concepción tipográfica, la letra, la palabra, es también fundamental en el asunto compositivo. Uno se da cuenta que la tipografía, ya sea de créditos, ya sea de títulos, ya sea incluso de letras que aparecen en la composición, en el espacio, que son señales y demás, están también muy relacionadas con el asunto compositivo. No son superposiciones que desconozcan la composición de fondo, sino que son superposiciones que se articulan también, ya sea a la simetría o a otros principios que ahorita vamos a mirar. Aquí tenemos simetría y tenemos uno fundamental, que es dirección. Vamos por dos principios, simetría y dirección. Aquí vemos la dirección en tanto esta pieza que está en el centro, que parece marcar una línea de fuga o dos líneas de fuga en una perspectiva hacia el fondo que coincide con este ventanal que está también en el centro y nos direcciona hacia ese otro lugar que no alcanzamos a ver. Veamos ahora en comparación con estos ejemplos. Aquí vemos la relación de la articulación, incluso con el campo de la pintura, y ahí vemos presente la simetría también, y vemos también, en ese caso entonces, demostramos, digámoslo así, cómo este director asimila la cinematografía como un asunto estético visual, casi que pictórico, insisto, compositivo, muy en relación a las composiciones de hecho clásicas, digámoslo así. Yo siento que es muy contemporáneo en muchos lenguajes de su cinematografía, casi que del cine-arte, pero al mismo tiempo es muy clásico en la manera en que compone, porque va a lo que son los principios clásicos de la composición. Quienes estudiamos artes plásticas y visuales, quienes estudiamos historia del arte, quienes estudiamos incluso filosofía del arte, sabemos que ahí hay unos principios básicos que son clásicos, casi que renacentistas. Muy curioso decir que Wes Anderson es un director renacentista. En este caso entonces tenemos, por ejemplo, aquí lo ven, Piero della Francesca, ahí tenemos un aspecto de la simetría. Vean que van a encontrarse varias composiciones cinematográficas de Wes Anderson que son muy en relación a esto. Siempre va a haber, o muchas veces va a haber, un cuerpo en el centro. Ahorita vamos a ver los ejemplos, una figura en el centro, y de hecho está ratificada por el espacio, por la arquitectura, esa simetría. Vean aquí el asunto del arco,
Y vamos a ver algunos ejemplos donde él también busca, de hecho a veces utiliza arquitecturas, utiliza espacios que son muy expandidos, que son enormes, que son amplios, como pasa en el Hotel Budapest. Y tenemos acá el arco, y es un elemento que él utiliza muchísimo. En el caso de Piero della Francesca, miren que aquí, por ejemplo, este huevo de la creación que hay acá, es el huevo germen de la creación. Ese huevo va a ser un punto focal importante que nos va a equilibrar con el rostro de la Virgen y con la diagonal del niño que está acostado. Es un tema de dirección, también lo usa mucho Wes Anderson, y es que él usa elementos simétricos, casi que de línea de arriba hacia abajo, al tiempo que lo articula con líneas diagonales. Eso es muy interesante en esa relación. Pero una cosa importante es que casi siempre va a haber una figura en el centro, al tiempo que hay un grupo de personajes alrededor que no son exactamente iguales, pero que establecen otro principio de la Gestalt. Entonces mencionemos un tercer principio, que es el de similitud, o sea, la simetría, dado que, como ya dijimos, no es un espejo exacto de lado y lado, puede estar acompañado o compensado por la similitud. Quiere decir que yo hago simetría en tanto que ubico elementos que no son exactamente iguales, pero que son similares. Esto pasa mucho con las composiciones de Wes Anderson, y acá, como van a ver, tenemos esta figura de acá y esta figura de acá que compensan la composición y no son exactamente iguales, pero tienen casi que el mismo lugar en la composición, son similares. Y tenemos al mismo tiempo, para no hacer tan rígida, tan estricta la composición, y esto es lo que hace Piero della Francesca en este caso, unas líneas diagonales y que hacen ángulo con el personaje que está aquí arrodillado, que equilibra y que no obstante dirige con su mano el punto de atención importante, que es el niño, que es un personaje por supuesto muy importante en la composición. Pero miren otra cosa interesante, y es la relación donde las cabezas prácticamente están en la línea centro horizontal de la composición. Quiere decir que casi que hay una monumentalidad del espacio que se da por contraste en relación a las figuras que ocupan un margen pequeño del espacio, por lo menos hasta la mitad del horizonte, y casi siempre entendemos que la figura es lo preponderante, pero en este caso no. También va a pasar con algunas composiciones de Wes Anderson que ahorita vamos a mirar. Y muy importante entonces aquí otro principio, vamos ya por los siguientes principios. Entonces, simetría, por supuesto, dirección, que ya lo hablábamos también en la imagen inicial de la película de Crónica Francesa, que son las direcciones en términos de esas orientaciones que incluso tienen que ver con puntos de fuga. Similitud, aquí lo tenemos entonces por la cuestión de similitud de los personajes, y acá lo tenemos también presente en los embajadores de Holbein el Joven del siglo XVI. Tenemos algo que es otra forma en la que también va a pasar, que va a trabajar también Wes Anderson, y es que cuando no hay una figura en el centro, cuando no hay una figura que establece esa línea simétrica del centro de la composición, entonces hay elementos que sustituyen a la figura y nuevamente aparecen dos personajes a cada lado, o sea, estableciendo un punto de equilibrio. Igual hay un elemento ahí simétrico, lógicamente, y ese elemento simétrico tiene que ver en este caso por la compensación de los personajes que están a los lados de la composición, que, volvemos al principio de similitud, no son iguales, son similares. Y como mismo pasa con la diagonal del niño sobre la Virgen, aquí tenemos la diagonal de esta pieza que está acá. Quiere decir que se compensa un poco lo estricto vertical de la simetría y las líneas de los personajes con líneas diagonales que van a encontrar acá en la composición. De hecho, como ven acá, hay un cierto caos en los elementos, pero gracias a la compensación de los personajes que son similares, principio de similitud, establece un punto de equilibrio. Entonces, ahora vamos a compararlo con algunas imágenes cinematográficas de Wes Anderson para que vean ese aspecto renacentista de Wes Anderson. Y en este caso, como vemos, vamos a grábense por favor estos principios. Recuerden entonces: simetría, dirección, similitud. Principalmente eso, y ahorita vemos los demás. Vamos a verlo en algunas piezas de Wes Anderson. Entonces aquí lo tenemos: simetría, dirección. Aquí las direcciones no solamente son horizontales, sino que se compensa por la línea de fuga que establece la perspectiva de los edificios que están a los lados. Ahora recuerden los embajadores y miren acá que pasa exactamente lo mismo. Insisto, una figura en el centro simétrica y siempre compensada por dos figuras a los lados, que pueden ser figuras humanas o pueden ser columnas o construcciones que no son iguales pero son similares. Entonces la simetría la tenemos acá, y como se dan cuenta, de hecho aquí las ventanas están muy claras, que hay es un número que permite que haya una ventana en el centro. Entonces tenemos
dos ventanas y una en el centro, por un total de 5 ventanas. El número impar es importante para la simetría porque un elemento que impar permite que haya algo en el centro. Tenemos entonces acá la relación simétrica con el edificio y la compensación por los dos edificios que están en dirección de punto de fuga, pero que también compensan no porque sean iguales, sino porque son similares. Y eso permite entonces que haya movimientos ya digamos diversos o variados, como mismo pasaba. Miren acá la comparación, miren la línea diagonal. Entonces acá hay diagonales acá que como mismo pasa con la diagonal del niño y con la diagonal de los elementos que están en la pieza de los embajadores. Y es muy interesante porque hay diagonales que se pueden dar porque el equilibrio ya de la simetría y las verticales permiten evitar un posible caos en las diagonales, ¿correcto? Y tenemos una compensación de dirección también que puede establecer líneas de relación en las ventanas que están abiertas. Esto es una decisión muy importante compositiva de Wes Anderson y es muy detallado, es increíble. Para nosotros como artistas visuales es impactante. Aquí lo que estamos viendo prácticamente es una foto o un cuadro muy bien seleccionado y de la misma película, Crónica Francesa, de French Dispatch. Y lo que tenemos acá es muy interesante porque miren que las decisiones de qué ventana se abre, qué ventana se cierra, quién se mueve hacia dónde se ubica cada personaje, son decisiones fundamentales para compensar la composición y ninguna es gratuita. Y lo que decíamos, recuerden, en términos de la tipografía y las letras que también están pensadas compositivamente. Y todo lo que dijimos anteriormente se hace muy claro en este ejemplo compositivo. Aquí lo tienen perfectamente, como vieron las piezas anteriores, y pueden ver muchas otras y muchos otros ejemplos. Por ejemplo, renacentistas, no es el único campo o la única época que podemos tomar como referencia, pero sí es importante acá. Aquí ven el arco nuevamente, la simetría, esta figura acá que, como les decía, siempre va a haber en la simetría o una figura en el centro y figuras que compensan, o un elemento en el centro y igual figuras que compensan. Pero miren acá esta decisión como acto fotográfico, de fotografía en términos de la cinematografía, y es como la línea central que divide el plano simétricamente coincide perfectamente con la línea central de este personaje, ¿no? Con la línea incluso que atraviesa siempre simétricamente cada cuerpo. Recordemos que la simetría en este caso, en esta concepción, no es una relación de espejo perfecto. La simetría en mi cuerpo no quiere decir que yo no tenga diferencias mínimas de un lado del otro, sino que es una relación de equilibrio. Y esto tiene que ver con la concepción de orden y belleza que venía desde el Renacimiento, desde toda la época clásica, y que incluso ha influido en ciertos principios, tanto artísticos como filosóficos, hasta la actualidad. La concepción de que la simetría, el orden, el equilibrio tiene que ver con una concepción de belleza, una concepción casi que cósmica también, ¿no? Entonces ya les digo, aquí lo que se está reiterando compositivamente al tiempo que conceptualmente la psicología de los personajes y lo que tiene que ver con la estructura de orden de un lugar, de un espacio, de una historia, ¿sí? Vean acá nuevamente, como veíamos en el caso de las piezas pictóricas que teníamos como ejemplo, dos figuras acá que compensan, que no son iguales pero son similares. Entonces es el mismo acto que vieron y que pueden ver en figuras desde Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, insisto, en gran periodo, muy renacentista en este caso, pero que también en el gótico, en el barroco, también se trabajó con esto. Entonces, simetría con figuras de compensación y figura central. Ningún problema en que esta figura esté acá en este momento, porque tiene que ver con lo que hablamos de las diagonales, que compensan un poco lo rígido vertical de la simetría, pero que además miren que compensa esta figura que está acá con elementos que están de este lado, por ejemplo esta lámpara y esta edificación. Entonces, por más que hay una figura acá, hay otra figura acá que compensan a esta que está acá. Entonces, este personaje que está acá. Entonces, tenemos también, ya dijimos, simetría, tenemos similitud, porque hay conjuntos similares que ayudan a compensar la composición. Tenemos dirección de varios tipos. Aquí tenemos dirección de diagonal que hace que establece por mirada, por dirección del brazo y demás, el rol de este personaje como alguien que sirve a este personaje, ¿sí? Y la dirección, por ejemplo, de mirada de este personaje, las direcciones también de líneas. Miren que aquí prácticamente hay como un triángulo,
Pero una cosa muy importante es la dirección entre los ejes, en este caso, de las cabezas, que siempre compositivamente las cabezas, así se hacía en el Renacimiento, se bocetaba y las cabezas eran como los puntos focales que iban a estructurar el diagrama de una composición, para estructurarla en términos de centro. Aquí si uno traza unas líneas, casi que cae perfecto el centro de este personaje en líneas diagonales que busquen el centro, ¿sí? Pero se compensa y se establece en un cierre de dirección con las otras cabezas que están acá, y aquí establecen un triángulo. Este triángulo es prácticamente renacentista y es propio de muchas composiciones religiosas, que siempre había un triángulo entre, por ejemplo, Cristo o la Virgen María o el personaje que estuviera en el centro y unos personajes fundamentales que estaban alrededor y que establecían esta cuestión del triángulo, que tiene que ver con la Santísima Trinidad y que vuelve y se utiliza en estas composiciones. Vamos a sumar entonces otro principio. Entonces ya vamos por simetría, similitud, dirección, y vamos a sumar el principio de cierre. ¿Qué implica el principio de cierre? Implica que hay una relación entre elementos dado por puntos que nos cierran, por ejemplo, un triángulo sin que haya en sí un triángulo. Bueno, el principio de simetría es una ley arraigada en el ser humano, presente en la naturaleza misma, aunque no necesariamente como el espejo, sino que busca una relación de gravedad, equilibrio y orden. Y se supone que tendemos, dado que la teoría de la Gestalt es una teoría de la percepción, pero también de la psicología humana, se supone que tendemos a siempre tener en equilibrio nuestra vida y nuestros espacios, y siempre sentimos que estamos en estabilidad, en tranquilidad, cuando hay equilibrio en nuestra vida o en el espacio que habitamos. Es una tendencia humana prácticamente, pero también está presente en la naturaleza. Hay muchos elementos simétricos en la naturaleza que es curioso porque dan cuenta ya de un orden más allá de la razón humana. Aquí tenemos otro ejemplo bien interesante y lo pongo porque hay varios principios que se articulan, pero empecemos entonces y continuemos con la simetría. Aquí tenemos casi que una relación de línea precisa, simétrica, casi exacta entre el centro del reloj. Miren que además coincide que las agujas, es que es una cosa impresionante el detallismo de este señor. Miren que aquí las agujas también están justo en un momento en el que tienen simetría en la direccionalidad. Y si uno traza la línea, prácticamente este centro del reloj coincide como línea vertical con el centro de la figura, por más que esté en perfil, como le llamamos en la composición visual. Y acá tenemos entonces lo mismo que decíamos. Miren que se compensa la simetría poniendo en equilibrio la composición con dos elementos que no son iguales pero son similares, similitud. Este mueble y esta puerta de acá, ¿correcto? Y se equilibra, para no ser tan rígidos, con la direccionalidad. Diagonales en la dirección de este personaje hacia su máquina de escribir, y diagonales también que establecen los elementos de acá, que compensan un poco esa concepción de simetría. Pero aquí habría un vacío si no hubiera este elemento de acá. Es muy importante este elemento de acá porque hay más, digamos, carga visual en esta parte, por tanto tiene que haber al menos un teléfono y este elemento de acá. Entonces volvemos: simetría, similitud, dirección. Para complementar estos ejemplos quiero hacer referencia a esta página que habla sobre la simetría en Wes Anderson, surrealismo y realidad. Es una revista digital, la revista Picnic, Arte, Diseño y Cultura Visual. Y aquí tenemos entonces esta publicación muy interesante. Ven acá, si uno traza las líneas queda perfecto el centro. Entonces hablamos también, insisto, simetría y dirección, ahí lo ven claramente. Acá está muy claro en esta imagen del filme del Hotel Budapest. Aquí vemos también cómo se ve claramente la simetría y en la coincidencia con el fondo. Miren aquí el concepto también de lo clásico, digámoslo así, o de la pintura tradicional, ¿no? o de las concepciones compositivas que vienen desde el Renacimiento y que han sido siempre como básicas. Y es que prácticamente uno puede ver aquí composiciones que tienen que ver con, o que se relacionan con composiciones incluso religiosas, como cuando hay una virgen que reza, que está en el centro, la virgen, o hay una figura rezando, y esta construcción que tiene atrás que parecería incluso una especie como de cúpula. Aquí tenemos otro ejemplo de este filme tan interesante y tan curioso, casi absurdo, donde estos personajes tienen este viaje exótico al oriente y van buscando varias formas de mística. Miren aquí, lo mismo, el rezo, la línea central. Esto es algo que se usó mucho en las composiciones religiosas, incluso en las composiciones de espacio abierto también tenemos un elemento así en el fondo que nos da ese eje. Simetría acá entonces también en el filme El Fantástico Señor Zorro del 2009. Bien, como ven hay varios ejemplos y es casi que un sello de este director.
Algunas de estas imágenes que vimos anteriormente van mucho con este tipo de simetrías que están acá, que son de artistas más contemporáneos. Shirin Neshat de Irán, que habla un poco de la simetría que divide a la mujer a partir de una imposición también cultural. Orlan, que está acá, y tenemos incluso este acto de simetría de un artista de performance, que también muy interesante, que es Gonte Gross. Aquí tenemos también la simetría. Hablando también de los principios de similitud, muy importante tener en cuenta. Acá volvemos al ejemplo de Piero della Francesca. Vean que acá hay composiciones que están en la pintura que son muy coincidenciales con estas composiciones cinematográficas que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, miren aquí qué interesante. Vamos a correr un poquito mejor la imagen, aquí que se vea mejor. Y ahora vamos a complementar, ya habíamos hablado de simetría, pero también habíamos hablado de similitud. Entonces, ¿a qué se refiere con similitud? Insisto, los estímulos similares en tamaño, color, peso o forma tienden a ser agrupados como conjunto. Quiere decir que se establece una relación visual entre estímulos, elementos, cuerpos y demás que son similares, que pueden estar distantes, que no son exactamente iguales, pero que crean una relación, digamos, de equilibrio en la composición. Véanlo acá claramente. Miren nuevamente el arco acá, un arco que también, insisto, vamos a ver en otros ejemplos que utiliza mucho Wes Anderson en su manera de entender la composición visual o fotográfica. Y tenemos por acá el otro ejemplo. Entonces miren esta composición, la composición de tríptico. Vamos a ver en varios ejemplos cómo el tríptico también es una composición utilizada cinematográficamente en este director. Y aquí tenemos entonces que la compensación de la composición está dada porque, si bien aquí las figuras establecen, hay una simetría con este madero que ven acá, pero la composición tiene muchas líneas diagonales, entonces se ancla con dos figuras que están a los lados del tríptico, que no son iguales pero que son similares, incluso en términos cromáticos son similares, y nos hacen creer que hay un anclaje, que hay un equilibrio de relaciones entre las figuras. Y por acá tenemos a Piero della Francesca. Miren acá la cuestión compositiva del arco, la figura en el centro que además sugiere la cruz, y acá las figuras que están acá agrupadas, que estos agrupamientos responden a otro principio que es el de proximidad. Hagamos entonces un recorrido para ver otros ejemplos así de escenas de este filme. Entonces aquí lo tenemos nuevamente, como lo ven claramente, simetría, la ubicación del personaje cuando se enfrenta por primera vez a este cuadro que va a sacarle muy buen partido o va a intentar sacarle partido. Y tenemos acá entonces también la relación figura-fondo. Nuevamente simetría cuando este personaje se sienta frente al pintor enigmático interpretado por Benicio del Toro, y entonces tienen este diálogo. No vemos nunca los dos cuerpos juntos, sino que va a haber un plano hacia uno, un plano hacia otro, de frente a nosotros, a la cámara, en el punto de vista subjetivo de la cámara, y muy centrado en la cuestión simétrica, reiterado por también este medallón que tiene el personaje colgado al cuello. El otro personaje frente a él, en este caso tenemos al personaje que está designado como loco, aunque es muy curioso porque esta locura es enigmática. Uno no logra saber por la forma en que se comporta el personaje, y ahí hay un contraste también de relación en términos de roles. Sí, el personaje es el que está cuerdo y la locura es lo que lo rodea. También simetría, y como vemos algo muy interesante, y es esto que está casi encima de la cabeza del personaje, un poco aludiendo a ese límite mental o esa cuestión que se le señala, digamos, psiquiátrica o psicológica. Otro ejemplo importantísimo en esta escena, donde este personaje muestra esta pieza que la quieren convertir en una pieza de éxito, un cuadro de éxito, además muy interesante porque hay una relación siempre pictórica, como ya vimos, compositiva, clásica en la cinematografía de Wes Anderson, y al mismo tiempo hace referencia en esta película a la creación plástica pictórica, pero también que aparentemente rompe esquemas. No obstante, esta pieza, cuando vean la película entenderán a qué se refiere esta pieza que se está mostrando, que es el detonante de lo que quieren hacer para hacer mercado de un artista enigmático, extraño, quizás loco y demás. Parece una pieza moderna en tanto que se supone que es una mujer, pero la mujer no se ve en la pieza, es casi abstracta, podría ser de estilo contemporáneo, expresionista abstracto, quizás lo ubicaría yo en ese campo, que además es interesante porque el personaje del pintor, que lo hace Benicio del Toro, es un personaje que está desequilibrado psicológicamente, al menos eso se puede interpretar, pero curiosamente la forma de expresarse tiene que ver con lo que es el expresionismo abstracto, que da cuenta precisamente de esos misterios, esas partes oscuras. El expresionismo tenía que ver con botar hacia afuera lo que psicológicamente no entendíamos y estaba
encerrado en nuestra interioridad. Pero lo curioso es que esta pieza, si bien es abstracta, si bien no se ve el cuerpo, es simétrica. O sea, hay un eje simétrico y las manchas se articulan en torno a un centro. Miren acá la lógica que tiene la pieza. Y bueno, aquí vemos nuevamente la simetría, la dirección, la similitud, dos personajes que anclan la composición por similitud, todo lo que vimos anteriormente. Miren las líneas del caballete, como coincide esta línea del caballete con las líneas del techo. Y dado que hay una figura a un lado, tenemos acá una lámpara que equilibra al personaje que está aquí al lado. Y en el momento en que se quita la tela que cubría el cuadro, se da también una línea de dirección que es una diagonal, y ya decíamos, tenemos entonces la simetría en verticales que está equilibrada por las líneas diagonales que un poco compensan esa rigidez de la simetría. Esta escena es fundamental, aquí hay muchos detalles que no podemos perder de vista, que son muy sutiles, pero van a ver ahora lo interesante que es cuando los descubrimos y que hacen que se conjuguen los elementos estéticos, visuales, configurativos, compositivos, conceptuales, narrativos, psicológicos y demás. Aquí esta escena tiene muchísimos detalles sutiles, pero fundamentales. Tenemos primero entonces la simetría, como decíamos, una línea central que divide la composición en dos y que en este caso no está dada por un cuerpo presente, sino por la foto de dos personajes de lo cual vamos a hablar ahorita, y divide en contraposición dos cuerpos que sí están presentes, pero que justamente están en confrontación, que vamos a ver en muchos ejemplos, en muchas escenas de Wes Anderson y de este filme, que las confrontaciones de los personajes las vamos a estar mirando nosotros siempre en un plano, casi nunca de un personaje a otro, a no ser el diálogo entre Benicio del Toro y el otro personaje. Y aquí lo que tenemos es entonces una confrontación vista como en un plano, y nosotros estamos como casi de frente a la foto de este personaje, que es el que mira de frente. Aquí tenemos entonces nuevamente simetría, tenemos nuevamente simetría compensada por similitud, porque hay similitudes y hay muchos elementos de similitud. Ahora vamos a ver el principio de similitud en esta composición, cómo y por qué se da. Y tenemos también elementos relacionados, por supuesto, con la dirección. En este caso, muy importante, dirección de la mirada. Mirada entre los personajes que se confrontan y mirada del personaje que está en el frente, en la foto del frente, hacia nosotros y nosotras como espectadores, que somos quienes observamos. O sea, aquí hay una relación donde todos nos estamos mirando, todos estamos en tensión, y un momento de tensión acá. Hay tres, pero en realidad hay cuatro miradas. Bueno, hay que contarla de abajo también, pero las más importantes son las que están acá. Y hay cuatro miradas acá que están en tensión porque la nuestra se incluye. Y en este caso también está la triangulación. Ahora bien, miren este detallazo, qué cosa tan interesante. Similitudes. El elemento que tiene la chica encima del casco, que son estos anteojos redondos, coincide totalmente con los anteojos que tiene el personaje que está en la foto. La actitud de ella también. Prácticamente hay una similitud, hay una referencialidad entre ella y este personaje. Por su lado, hay una similitud, hay una referencialidad entre él, el chico que está aquí presente, y el personaje de la foto. En este caso, el de arriba, el que se conecta con ella, porque además, pues la calvicie también hablaría de un casco, tiene los lentes, la situación facial, la mirada, la confrontación es totalmente coherente, es como, digámoslo así, su semejante, ¿no? También tiene que ver con un asunto ideológico político, es un ideólogo admirado, y el de abajo es un músico que tiene más que ver con el pensamiento quizás un poco creativo, soñador del personaje del chico. Curiosamente, en esta misma escena, posteriormente, hay un momento en que ella destruye la foto del que está abajo, no del que está arriba, porque el que está arriba, insisto, es el triunfo de ella en esta confrontación. Entonces aquí hay relaciones de similitud que se utilizan para que establezcamos relaciones psicológicas, ideológicas y demás entre los personajes a través de otras representaciones que son, digamos, imágenes de otros personajes que no están presentes pero que hacen parte de una historia ideológica, política o artística. Y lo curioso acá es que también tenemos estos círculos que vemos acá arriba, que van también a plantear una similitud con el círculo de los anteojos y los anteojos de este señor de la foto. Ahora bien, yo no quiero dar muchos detalles, se dan cuenta, esto es algo muy abstracto porque es que no quiero dar detalles porque es una película que aún está en estreno, entonces quiero referirme sobre todo a la parte visual y más que a las identidades, las hablo como si fueran identidades anónimas, digámoslo así. Ahora bien, hay acá una situación muy importante.
y es que la condición de contraste, el principio de contraste en el film en general, se aplica no solamente a elementos visuales, compositivos, configurativos, cromáticos y demás, sino a la misma psicología de los personajes y prácticamente a la misma condición actoral de los actores o la forma de actuar de los actores. Esto es un filme que va a relacionarnos varias formas de actuar para que contrasten entre sí. Tenemos entonces personajes que el actor utiliza una escuela determinada, digamos una escuela dramática, casi que teatral, digámoslo así. Otros son más caricaturescos, otros son más sobrios, incluso en la manera de manifestarse o de presentarse en los peinados, en los atuendos. Algunos son muy cotidianos, muy normales, digámoslo así. Otros son estridentes, hay personajes que parecen salidos de la comedia silente. Y esto es interesante porque es un collage que también plantea contrastes entre personajes a partir de la técnica de la actuación o la escuela de actuación o la manera de actuar, digámoslo así, que parecería de diferentes películas, diferentes filmes, pero no crea caos porque la estética sí es unificada. Es una estética que da un sello, una identidad que permite que pueda haber ese collage de diferencias, incluso en términos de formas de actuar o de escuelas de actuación, pero que quedan en una coherencia tejida por la estética, que es una identidad muy puntual, muy propia del director. Por otro lado, también tenemos incluso técnicas de animación en el filme. Ahí hay muchos contrastes. Tenemos técnicas que tienen que ver con momentos trágicos, momentos acelerados, con momentos casi que humorísticos pero con mucha profundidad, y tenemos incluso algunas técnicas que nos acercan al teatro en el cine. Hay una escena muy importante, muy interesante de unos chicos que están en una academia militar y es prácticamente el registro de una escena teatral con todas las, digamos, estructuras y las dinámicas de una puesta en escena de teatro, tal cual. De hecho, recuerda un poco al teatro de Bertolt Brecht, que además puede tener que ver también con la condición de la época a la que se refiere. Los escenarios se trasladan, las luces se encienden y se apagan, y tal cual es un escenario, es un teatro. Entonces, es muy interesante este collage y otra manera de aplicar el contraste en la narrativa, en la historia, en la psicología de los personajes y en las formas de expresión de la historia. Otro ejemplo de simetría en esta historia, pues la película está conformada por diferentes historias y en esta historia específica se refiere a todo lo que sucedió en la Revolución del 68 en Francia, de marzo del 68, toda la revuelta, toda la locura y demás. Y aquí hay dos elementos importantes. Por un lado está la simetría, véanlo con respecto al rostro de este personaje, y tenemos también la figura fondo. Vean cómo hay una cuestión más importante de énfasis en esta figura como figura, y el fondo es nebuloso, además es caótico, etc. Y ahí está el tercer elemento, que es el contraste, para diferenciar a esta persona como figura del fondo como caos. Vean el rostro de ella, vean la centralidad del rostro, el punto de equilibrio y demás, casi que una especie de serenidad, si pudiéramos decirlo así, versus y en contraste con el caos que hay detrás. Nuevamente, figura fondo, simetría, contraste, y en esta relación también con el elemento que tiene acá cerca de la boca el personaje. Y para terminar este primer video, porque van a ser varios videos, este va a ser un tema que tiene muchísimo y tengo muchísimo que mostrarles sobre esto, está súper interesante, me quedaron varios principios por compartirles, entonces este será una primera parte, tendremos videos a continuación. Vamos a hacer un recorrido entonces por varias escenas de esta y otras películas de Wes Anderson que muestran la simetría claramente. Aquí tenemos entonces esta escena con Benicio del Toro, y esta escena, como la ven, no se les voy a contar mucho, no voy a decir que no hayan visto la película. Igual está en el tráiler, o sea que no estoy diciendo, uso todo lo que está en el tráiler para que no digan que estoy diciendo o anunciando o haciendo ningún spoiler. Todas estas escenas están en el tráiler, o sea que no hay nada que revele algo que ustedes no puedan ver. Y aquí tenemos la simetría total, simetría a partir de la silla, el eje que atraviesa el personaje, y fuerte porque la simetría aquí tiene que ver con esa acción tan fuerte sobre el personaje. Y miren los tres elementos arriba, volvemos al número 3, volvemos a la centralidad, el personaje sentado, miren la luz, miren la dirección del rostro, muy renacentista realmente. Otro ejemplo acá de simetría, entonces tenemos esta escena, es una entrevista, un programa de televisión, entonces miren aquí todas las relaciones de ejes verticales
Miren que el micrófono que cuelga coincide con la mesa es el objeto central, tenemos entonces los dos cuerpos en torno a la simetría, similitud porque no son iguales, y las líneas de composición, muy importante, miren que cada cuadro cinematográfico es prácticamente también un cuadro pictórico, ¿no? Colores, líneas, composición y demás, y hay una concepción de diseño donde el mismo escenario ayuda mucho a esa concepción. Otro juego de simetría, utilizando lo que ya decíamos, dos elementos a los lados de la composición que nos permiten equilibrarla y anclarla. En este caso son pues las dos llamas que se lanzan hacia arriba y el personaje en el eje central, muy en relación con la ventana, con este elemento que hay de la ventana, con este elemento vertical que hay en la ventana, y de hecho con un gancho que hay por acá atrás. Y además, encima de todo, para mayor perfección, está el personaje. Tenemos dos cazuelas y tenemos los dos elementos de los que se deriva el fuego. Entonces, aquí es, digamos que una organización perfecta, ¿no? Tenemos dos cazuelas iguales, dos sartenes anchos iguales y los mismos elementos acá. Y bueno, ya en el fondo hay un juego de equilibrio por similitud entre los sartenes colgados en perspectiva y los que están en plano frontal. Simetría total. Aquí también hay relación figura-fondo, lo veremos en el próximo video. Y entonces tenemos acá la simetría, el personaje en el centro, como ya dijimos, siempre hay cuadros, siempre hay cruces, siempre hay relaciones de ventanas. Y aquí tenemos las rejas que están en primer plano, que son las que estaríamos ubicadas como observadores y observadoras. Y vemos aquí el personaje en el centro, que coincide perfectamente con la línea, y nuevamente vemos cómo el espacio y cómo las líneas que dividen la ventana de atrás fortalecen esa simetría. Bill Murray, uno de los protagonistas fundamentales de esta historia, y que además, volvemos al tema, es el foco de atención en este momento. Y miren también la mirada, muy importante en este caso la mirada. Entonces, bueno, aquí tenemos otra simetría, tenemos otro personaje de la historia, otra actriz que hace parte de esta historia. Y entonces, nuevamente, el arco atrás, la línea central, los elementos a los lados, el equilibrio en la composición y un equilibrio en diagonal. Recuerden que se articula mucho, ya hemos dicho, la simetría línea vertical con la composición línea horizontal por relación entre la escalera de caracol que sube hasta arriba y la compensación con esta otra construcción que hay acá. Aquí está esta foto de Adrien Brody, interesante nuevamente la simetría en esta expresión, yo no sé, pero varias escenas me recuerdan un poco al estilo casi que expresionista alemán. Importante aquí cuando estamos en blanco y negro, como ven se ven más claras las líneas, las composiciones y demás. Y entonces tenemos la simetría perfecta con los dos faroles que están encima, que van en una línea que atraviesa el cuerpo a la mitad. El gesto también es simétrico. Insisto, la simetría no tiene que ser un espejo perfecto, es un estado de equilibrio por compensación. Entonces miremos ahora qué interesante, este personaje que está acá, con las gafas, este señor, se compensa por similitud con este objeto que está acá. Ahí también compensa el espacio y uno diría, pero hay una relación acá extraña porque hay un guardia encima, del otro lado no hay ningún guardia, ¿no? Pero miren otro aquí abajo, entonces ahí traza la diagonal. Como ven, vamos a caer siempre en una posibilidad de diagonal para equilibrar la rigidez vertical de la simetría. También Benicio del Toro, entonces acá tenemos una simetría total. Miren cómo ayuda a las líneas, es que hay muchas líneas, siempre va a haber líneas en las composiciones de Wes Anderson, ya sea de rejas, de ventanas, de paredes, de muros, de decorado de pisos, de papel de pared, en fin. Y aquí tenemos entonces las líneas de las rejas que miren cómo ayudan a la simetría. Miren que él está justo en el centro de estas dos vigas y aquí tenemos un poco la parte semejante a un cojín que también tiene líneas, entonces es lleno de cuadraditos que también podría estar relacionado con, primero, por supuesto, el aprisionamiento y segundo, esta mente alterada, fragmentada, partida en pedacitos que es tan compleja de entender. Simetría nuevamente, la actriz Frances McDormand, que hace un personaje también muy importante, una de las escritoras. Vemos acá entonces las ventanas atrás que por la luz salen hacia adelante, ella queda un poco en penumbra, el rostro justo a la mitad, la línea que parte el rostro coincide con el centro de las ventanas y tenemos objetos de compensación por similitud, el lavamanos, el toallero, la mesita, y nos ayuda a compensar y lógicamente hay una diagonal nuevamente entre el toallero, la mesita y el lavamanos. De hecho, considero que Hotel Grand Budapest, esta gran película, es un ejemplo muy diciente de todo el aspecto estético, visual, configuracional
de Wes Anderson. Aquí está la Gestalt o la teoría de la Gestalt súper presente, y ya solamente en esta imagen ahí se dan cuenta de esta simetría. Entonces veamos algunas imágenes de este filme para que se den cuenta de cómo se repite esta estrategia. Y aquí tenemos entonces otro ejemplo. Seguimos con el Hotel Budapest y miren esta composición, simetría. Recordemos entonces, se repite la estrategia en la cual el personaje que está en el centro, que coincide con el eje divisorio central de la simetría, es un personaje que implica autoridad, que implica una posición de poder, que es el énfasis fundamental de la composición y de la narrativa de la historia. Y aquí tenemos entonces cómo se ratifica eso con esta banda que está detrás, que está en la escalera de atrás, pero que coincide con su eje de cuerpo, como pasa en muchas piezas renacentistas. El arco en este caso se sustituye por una escalera. Miren acá qué importante la escalera, la configuración de la escalera, que también es simétrica, y encima, justo encima del eje central del personaje, o sea, de su cabeza, aunque esté en perspectiva, está atrás, pero se ubica encima, en este plano de línea simétrica, es la luz, la lámpara, que podría parecer quizás un halo, una luz solo proyectada sobre él. Toda la composición se centra en el personaje que está en el eje simétrico, y esto es lo que hace, esto es lo que nos determina, esto es lo que nos dice que el personaje es un eje de autoridad, es un eje de énfasis fundamental en este espacio y en todo el suceso. Y tenemos entonces los personajes de segundo y tercer plano, que son los personajes que acompañan, trabajadores y demás, que también compensan la simetría en términos de, insisto, similitud. Y por supuesto todas las demás bandas, telas, banderas que hay, que van a fortalecer esa situación simétrica. Parecería, de hecho, esta escena muy en relación a la simetría tal como se utilizó en muchas escenas políticas, perdón decirlo así, pero sí, nazis o fascistas, donde las banderas, el líder va en el centro, la monumentalidad del espacio, y todo va en una perspectiva que coincide con el líder como eje central. Nuevamente simetría, el personaje principal como eje de la simetría, ratificado por, como ven, estas líneas rojas que están detrás. Él está justo en el centro, y dos personajes que compensan esta simetría. Ahí está. Y como ven entonces, siempre hay compensación. En este caso no hay un cuerpo en el eje central, sino que está esta columna, esta construcción, y tenemos los arcos nuevamente, muy renacentista. Tenemos los elementos en los arcos que también son simétricos, estos rombos con esta figura que parecería un ojo. El espejo, muy importante también para la relación con el espacio y con los personajes, y la compensación por similitud, aunque no sean exactamente iguales, tenemos las mismas situaciones o similares en cada lado del eje simétrico. Nuevamente Hotel Budapest, nuevamente simetría. Miren que pasa lo mismo, casi siempre el personaje que está en el centro primero es un personaje que tiene un centro de poder, de autoridad, que es fundamental, y se ratifica su autoridad, como pasa en muchas piezas renacentistas, con algo que está encima de él que parecería como un halo, ¿no? Y que es una luz que coincide con él, aunque no esté justo encima, está atrás, pero coincide con la línea vertical. Más simetría en esta foto del Hotel Budapest, eje central, y en este caso, como hablábamos de la confrontación, igual la relación. Miren que este es un plano que usa mucho Wes Anderson, y es que dos personajes se miran, hay un eje central imaginario a veces en el centro, para que la redundancia, y nosotros lo vemos desde un plano acá. También hay una cuestión aquí de composición, figura, fondo y demás. Bueno, como se dan cuenta, tomo esta foto, me parece muy interesante como ejemplo, porque toda esta cuestión gestáltica, de direcciones, de simetría, que es el ejemplo fundamental que estamos viendo en este video, está dada desde la misma arquitectura, incluso sin cuerpo. Voy a retirarme acá para que veamos mucho mejor toda la imagen. Y como se dan cuenta entonces, la configuración, el eje simétrico, las líneas que van al mismo punto, esta cuestión casi de rombo, incluso en las líneas superiores hay una simetría, digamos, muy bien estructurada, muy pensada en la arquitectura misma, y que, vuelvo al tema, es de corte bastante renacentista. Y bien, sí, comprobado. Wes Anderson es prácticamente un artista visual de la cinematografía. Es un artista que ha puesto en práctica y no puede estudiar todos los elementos visuales compositivos de configuración, de esos principios básicos de cómo entender la imagen a través de su obra cinematográfica. He comprobado y les puedo demostrar que los principios de la Gestalt o de la Gestalt que se usan para principios de percepción, de composición, están presentes allí. Entonces tenemos confirmado que encontramos en el trabajo visual
de Wes Anderson los principios de la Gestalt o de la Gestalt, tales como simetría, figura-fondo, contraste, similitud, dirección, proximidad. Y vamos a continuar entonces con otros videos donde complemento estos análisis, incluyendo los principios que nos faltaron y articulando otras cuestiones donde estos principios se aplican además en la narrativa misma y no solo en lo visual. Lógicamente, estos principios tienen que ver con cuestiones compositivas, conceptuales y filosóficas, y no por gusto Wes Anderson estudió filosofía, hijo de una arqueóloga muy interesante también, y su hermano es una persona preparada en artes visuales que muchas veces ha trabajado incluso para la imagen de afiches y demás de sus películas. Entonces terminamos este primer video, que fue largo pero es solo uno. Continuamos con otro y no se lo pierdan porque les tengo unas tremendas sorpresas en lo que sigue acá. Les espero en los próximos videos y continuamos con el análisis de la obra de Wes Anderson a nivel visual. Sorpresas y más sorpresas.